Hola amigos, soy Sergio Duforio, esto es Mi Culturismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, daros las gracias porque el canal va como un tiro. Sois muchísimos los que me escribéis por privado, animándome y demás. Y pese que no hay que obviar que es una comunidad pequeña, porque somos un canal muy pequeño, sí que es cierto que normalmente, salvo alguna excepción, siempre hay muy buena sintonía, hay muchos comentarios que aportan, diferentes opiniones y simplemente os tengo que dar las gracias. Como viene siendo habitual, recordaros lo de los billets fresquitos para mi bolsillo, que estoy en verano y antes de que acabe el año me quiero ir a las Maldivas con mi mujer. Así que ya sabéis, entras a Más Músculo, compráis todo, cuanto más mejor, que más dinerito para mi bolsillo, y usáis el código de descuento DUFORT. Lo mismo en Bobby Green, que hay en Bobby Green, os cae un 20% de CBD fresquito, fresquito. Bueno, si la semana pasada hablábamos de la trágica pérdida de Meadows, esta semana, bueno, pues tenemos que enfrentarnos a la pérdida de un atleta en un campeonato en España, ¿vale? Probablemente por el uso de diuréticos, ¿vale? Una lamentable pérdida, nunca había pasado algo así en España. Eh, Me sorprende que no se esté hablando del tema, pero bueno, sabéis que en este canal yo intento siempre dar un poco de luz y un poco, sobre todo, de sinceridad de lo que es el mundo del culturismo en su vertiente, por así decirlo, más recreativa y también, como en el vídeo de hoy, en su vertiente más extrema. Vaya por delante, cada vez que hago este tipo de vídeos, que yo no recomiendo el uso de ningún tipo de sustancia ni medicamento, que todos deben ser prescritos por un médico y siempre por temas de salud. Yo hablo de esto en base a mis experiencias, de mi recorrido y por cosas que he ido viendo, pero como digo, yo no recomiendo en más. Os advierto que cuanto más lejos os mantengáis en el caso concreto de lo que vamos a hablar hoy, mucho mejor vais a estar y más tranquilos vais a vivir. Y sí, amigo, vamos a hablar de los diuréticos. No voy a centrarme mucho en el uso, en la aplicación, porque además ya hay vídeos en el canal cuando hablé de cómo trabajaba yo la puesta a punto y demás, pero sí que quiero hacer un pequeño recorrido por cosas que no debéis hacer, ¿vale? Cuando pasan este tipo de cosas, o bueno, realmente se habla mucho en los vídeos de YouTube o cuando hay rondas de preguntas de muchos atletas, creo que con el tema del diurético es con una de las sustancias que somos más hipócritas todos, ¿vale? Y es que cuando hablas, yo no uso diuréticos, yo uso muy poquitos, yo uso medio, yo uso un cuarto. Nadie usa diuréticos, pero la realidad no es esa. La realidad es que todos, en algún momento de nuestra carrera, todos los que hemos competido a cierto nivel, en algún momento hemos hecho abuso de este tipo de sustancias con todo lo que ello conlleva, ¿vale? He visto a lo largo de mi vida muchos desvanecimientos, muchos episodios de calambres severos, ¿vale? Muchas deshidrataciones llevadas a un nivel demasiado extremo que pueden repercutir en problemas a la larga y, lo que es más importante, con los diuréticos pueden repercutir en una muerte súbita, como fue el caso de este atleta. Así que en el vídeo de hoy yo os voy a explicar algunas pautas o prácticas que algunas siguen en uso, otras ya por suerte se han ido perdiendo, ¿vale? Pero prácticas que yo recomiendo evitar o al menos tener claras de por dónde os estáis jugando los cuartos, porque hay veces que nos ponemos en manos de un preparador, el preparador no tiene muy claras según qué cosas. El atleta, para mí, es el último culpable, porque tened en cuenta que además hoy en día que se exigen unos cánones de definición extrema en todas las categorías, y esto incluye a las chicas, como pasó el otro día, y el atleta al final, cuando está ya en faenas, y es muy bonito vivir la experiencia, pero cuando está ya metido en ciertos niveles, lo que quieres es ganar, o al menos quedar lo mejor posible, y acercarte a lo que te piden. En este caso es una definición extrema, y eso conlleva ciertos riesgos, porque además no todo el mundo, igual que no todo el mundo tiene un bíceps bueno o una buena espalda, no todo el mundo tiene un físico adecuado para llegar a una definición extrema, ¿vale? Entonces esa búsqueda, que si tuviéramos otros parámetros la dejaríamos apartada porque entenderíamos que nuestro físico no llega a ese nivel, esa búsqueda nunca se acepta y siempre se intenta llegar a lo más definido. Y como he dicho antes, creo que todos, en algún momento de nuestra carrera, todos hemos hecho el burro. Yo en mi caso, antes de ponerme en faena, fue en el Mundial, en el último campeonato del mundo al que fui, que me puse hasta el culo de diurético con unos resultados desastrosos. Bueno, lo dicho, voy a comentaros algunas prácticas que yo creo que no, que deberíais de tener en cuenta. La primera de todos,
tener claro la diferencia entre los diferentes productos que hay. Entre los diuréticos tenemos las tiacidas, tenemos los ahorradores de potasio, ¿vale? Y tenemos los diuréticos de ASA, ¿vale? Normalmente en los protocolos de diuréticos, como ya hemos hablado en algún vídeo, se usan diferentes combinaciones. Hoy en día la más habitual es la que mete aldactone y alguna tiacida. En este caso el aldactone es un ahorrador de potasio, un inhibidor de la aldosterona y se combina con una tiacida, ¿vale? Si repito, como siempre hago en estos vídeos, si meto alguna cagada, no soy médico, ya os digo que seguramente que alguna cagada meto, pero esto más que nada para que tengáis algún tipo de noción. ¿Problema con aldactone? Bueno, a priori el aldactone para mí se mueven unos rangos de seguridad bastante aceptables. No se tienen calambres, no se llega a una deshidratación extrema porque no se orina demasiado. Entonces, bueno, los protocolos de aldactone normalmente incluyen mucha agua, ¿vale? Eso ahora luego lo trataremos. Y el aldactone además es un diurético que preserva el sodio. Es decir, tú vas deshidratándote, pero el sodio, no preserva el sodio, preserva el potasio, perdón. Tú vas deshidratándote, pero los niveles de potasio se mantienen estables. Por lo tanto, al ir excretando sodio, el nivel de potasio siempre va a estar demasiado elevado. Tener en cuenta que sodio y potasio deben estar balanceados. Problemas, pues primer problema, que a veces en las cargas se usa mucho de potasio. Cuando es potasio orgánico no hay problema o no debe haber demasiado problema. Lo mejor para mí es evitar meter demasiado potasio. ¿Qué pasa? Que a veces se entran en combinaciones de diuréticos y entonces llega el caos y la confusión. ¿Por qué? Porque venimos en décadas anteriores donde era bastante habitual, hoy en día también hay quien lo hace, yo lo he hecho, ahora os explicaré cómo, la suplementación con potasio durante la carga, pero eso va a depender también mucho del diurético que uséis. Por ejemplo, cuando estáis usando un producto como aldactone, lo que os interesa es meter sodio. De ahí que mucha gente los días previos al campeonato, preveyendo que el depósito de potasio se va a perder, empiezan a meter mucho sodio, ¿vale? Por ir compensando todo el sodio que se va a perder con el uso del aldactone. De esa manera se consigue cierto equilibrio, ¿vale? Cuando se mete diuréticos de ASA, el efecto es el contrario. El diurético de ASA preserva el sodio hasta cierto punto, pero excreta mucho potasio. Por eso hay gente que cuando mete diuréticos de ASA mete potasio. Primer problema, que muchos protocolos son mixtos, ¿vale? Por ejemplo, personas que están usando Salidur, personas que están usando aldactone y al final, el día antes de la competición, te meten un Salidur o un Seguril, ¿vale? Que son diuréticos de ASA. Entonces llega el primer problema. Muchos preparadores o muchos atletas, en el momento que meten un Salidur, o en el momento que meten, en este caso que furosemida, cualquier diurético de ASA, comienzan a suplementarse con potasio. Venimos de unos niveles de potasio muy altos por el uso del lactone, que el lactone se usa durante varios días, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Estás ya en el rango de peligro. Tienes potasio por las nubes y te están metiendo más potasio para preservar la pérdida que vas a tener con el Salidur. Es un error. En ese caso, yo sí que consideraría meter potasio orgánico, tipo plátanos, tipo boniato, ¿vale? Que son alimentos muy ricos en potasio y siempre no va a ser lo mismo que meterse potasio. Aún así, yo no me la jugaría ni siquiera con dosis altas de potasio orgánico. Más problemas que se presentan, vale, esto es en cuanto al uso de diuréticos, más problemas que se presentan, extrema deshidratación. Es algo que no debéis que no debéis contemplar nunca. Antiguamente era muy habitual, yo lo hice cuando empecé a tirarse 24 horas sin beber ni una gota de agua. Eso es absurdo, no tiene ningún tipo de fundamento y no va a ningún sitio. ¿Por qué? Porque tú necesitas agua para asimilar la cantidad de hidratos de carbono que te están metiendo, ¿vale? Cada gramo de hidratos de carbono necesita unos gramos concretos de agua para ser asimilados. Por tanto, cortar el agua, además de interferir en la carga, ¿vale? Porque no vas a cargar, es un error absoluto que va a poner en jaque tu salud por llevarte a un punto de deshidratación extremo. Tened en cuenta que por un lado estás metiendo diurético y por otro lado no estáis metiendo nada de agua. Estáis jugando a un ejercicio muy peligroso. Esto es aplicable también a los que meten agua destilada, que ya no la hace. Bueno, hace poco un chalao me escribió que él sí que usaba agua destilada y además me montó el pollo porque le dije que estaba loco, pero yo os recomiendo que nunca cortéis el agua, ni siquiera el último del campeonato, intentad como mucho
manteneros eso en un medio litro, 1 litro, el propio día del campeonato. Si habéis hecho las cosas bien, no vais a tener problema de retención ni de ningún tipo. Tema sodio-potasio, que ya es lo que hemos hablado antes, yo os recomiendo no jugar demasiado. Los primeros protocolos de lactone, es cierto que se metía muchísimo sodio, se iba subiendo la sal día a día, yo lo hacía así antiguamente. A día de hoy, los protocolos de lactone, yo no me complico demasiado la sal, la subo un pelín y luego la bajo otro pelín, pero no hace falta meterse esas cantidades de sodio tan exageradas que se metían antiguamente con el lactone, porque al final es complicaros y repito que no os va a llevar a ningún lugar. A ningún lugar seguro, ¿vale? A mí no me gusta, ya cada día me gusta menos, a veces se hacen, porque repito, no hay que ser hipócrita, a veces te encuentras en la situación de que el atleta quiere llegar a un espacio extremo y tienes que hacer ese acompañamiento, porque evidentemente, primero como culturista a veces quieres hacerlo y luego a veces como entrenador te encuentras con un atleta que quiere hacerlo sí o sí y sabes que lo va a hacer. Aunque tú le digas que no, como entrenador tú le estás diciendo que no, pero dentro de tu foro sabes que ese atleta lo va a hacer. Lo mejor que puedes hacer es estar pendiente de él, porque el culturista en estos casos, sobre todo en los últimos días, es muy cabezón y si se le mete una idea entre ceja y ceja la va a hacer. Así que lo mejor que haya sinceridad y si el atleta decide hacerlo, por lo menos que tenga un acompañamiento. Respecto a lo que estábamos hablando, ¿por qué se provocan las muertes? Pues las muertes normalmente se provocan por lo que estamos hablando. Se llega al médico, una persona que está deshidratada, lo primero es meterle potasio, ¿vale? Cuando una persona llega al médico, lo primero es meterle potasio. En este caso llegas con semanas de diuréticos de lactone, que has ahorrado el potasio, te enchufan potasio y te vas para el otro barrio. ¿Vale? Es algo muy habitual, así murió el propio Momo Benaziza. ¿Vale? Esto es tan antiguo como el culturismo. Entonces, debéis entender, y yo no voy a hacer de juez en este caso, de demonizar ni a preparadores ni a atletas, porque me veo en las dos tesituras, ¿vale? Pero sí tenéis que tener en cuenta que hay protocolos, como digo, hay pasos que no debéis seguir. No cortéis el agua de forma absoluta, evitad en medida de la posible la excesiva suplementación con potasio. Si habéis tomado lactone, no me estéis metiendo potasio. Evitad jugar con electrolitos. Además, suplementaros con calcio y magnesio es súper importante, que veo un mogollón de protocolos que no se preocupan de meter sodio y potasio. No restringéis el agua de forma absoluta. Y sobre todo, pensad que, bueno, sé que es fácil desde mi posición actual deciros esto, pero pensad que no va a merecer la pena, porque si la puesta a punto, si el físico no está, la puesta a punto no va a hacer nada, sino lo único que puede hacer cuando recurrís a estas técnicas es llevaros a unos lugares donde ya perdemos el control absoluto de la preparación, donde el peligro es real y donde la muerte es real. Entonces, debéis de tener en cuenta que todo lo que podáis hacer antes, todo el máximo esfuerzo que podáis hacer ante la preparación, todos esos entrenos, todo ese hidrato, bajarlo si es necesario, todo ese cardio es lo que va a hacer que tengáis una definición óptima. Lo que hagáis la última semana, detalles. Dejad de confiar tanto en la puesta a punto. Vamos a intentar entre todos, preparadores y culturistas, intentar racionalizar un poco el uso de diuréticos. Sabemos que van a estar siempre presentes, no seamos hipócritas y demos un poquito de luz y sobre todo intentemos, como digo, usarlos de forma racional. Vídeo un poco triste, un poco bajonero, pero bueno, repito, si he cometido alguna cagada, podéis ponérmelo. Oye, Sergio, que te has confundido, que esto es así. Yo sabéis que esas cosas siempre las acepto bien. Y bueno, como digo, intentad un poco acercaros a los que lleváis el culturismo un poco más extremo, prácticas que no debéis usar. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta semana volveremos a los vídeos. Por cierto, haremos más vídeos del tipo que hice con Jimmy, con otros culturistas, con otros miembros de mi equipo. Y lo dicho, chicos, os espero aquí, en nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.